Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión que tenemos por delante hoy nos lleva a cuestionar una de las ideas, yo creo que más arraigadas en nuestra cultura. Totalmente. O sea, este mito del talento innato. Vamos a explorar cómo un método que fue concebido originalmente en Japón para enseñar a tocar el violín a niños muy pequeñitos, de 3 o 4 años. Sí, pequeñísimos. Exacto. Cómo esto terminó transformándose en una de las filosofías de aprendizaje y desarrollo humano más profundas del siglo XX para cualquier persona de nuestra audiencia interesada en cómo el cerebro adquiere nuevas habilidades. Ya sea un idioma o programación. O simplemente cómo guiar el desarrollo de un estudiante, los principios que vamos a desempacar hoy son oro molido. Toda nuestra base de conocimiento para este episodio proviene de un documento exhaustivo titulado Filosofía Método Suzuki.pdf. Y es un documento que, en el fondo, propone una evolución pedagógica tremilla, lo que hace que esta lectura sea obligatoria para educadores y para quienes están aprendiendo algo, es cómo desarma esa noción fatalista de que el talento es una lotería genética. ¿Qué es lo que siempre nos dicen, no? Claro. Normalmente la sociedad asume que si alguien no nace con un don místico para la música o las matemáticas, no tiene sentido intentarlo. La premisa central del texto que estamos analizando argumenta exactamente lo contrario. Que el talento no es un accidente biológico. Así es el resultado inevitable de un entorno específico y una metodología adecuada. Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio, porque el contexto histórico de nuestro protagonista es clave para entender su filosofía. Hablamos de Shinichi Suzuki. Él nació en Nagoya, Japón, en el año 1898. Y el documento señala un detalle biográfico que, la verdad, parece casi irónico. Sí, la fábrica de su padre. Exacto. Suzuki creció literalmente rodeado de instrumentos musicales. Su padre tenía una fábrica que primero construía shamisen, Que es este instrumento tradicional japonés de 3 cuerdas. Ajá, y que luego se convirtió en una de las fábricas de violines más grandes del mundo. Pero, y aquí está lo interesante, durante toda su infancia, el joven Suzuki veía los violines como simples juguetes de madera. No significaban nada para él. Nada. No había ninguna conexión artística, eran solo cajas resonantes esparcidas por ahí. Y esa desconexión inicial es fundamental porque demuestra que la simple exposición física a una herramienta no genera aprendizaje si falta el estímulo emocional. El documento marca el punto de inflexión a los 17 años de Suzuki. Un poco tarde para los estándares clásicos. Muy tarde. En ese momento, él escucha una grabación en gramófono de la obra Ave Maria de Schubert. Estaba interpretada por Misha Elman, uno de los grandes violinistas de la época. ¡Wow! Y ese sonido puro, dulce y emocional, proveniente de lo que él consideraba un simple juguete, le produce un asombro total. Es el catalizador que transforma un trozo de madera en un vehículo de expresión humana. Es un despertar tardío, como decíamos, pero lo cambia todo. Suzuki decide estudiar violín en serio y, en la década de los 20, viaja a Berlín. Y este viaje no es un detalle menor para quienes nos escuchan. Para nada. Hay que poner en perspectiva lo que significaba Berlín en esa época. Era el epicentro mundial de la música clásica. Según la fuente, Suzuki estudia bajo la tutela de Karl Klingler, Quien fue alumno del legendario Joseph Joachim. Exactamente. O sea, para dimensionarlo, esto es el equivalente a estudiar física cuántica con los alumnos directos de Albert Einstein. Suzuki estaba codeándose con la élite absoluta. Y si conectamos esto con el panorama general, la ironía es fascinante. Suzuki asiste a conciertos donde escucha a gigantes como el violinista Fritz Kreisler y a directores titánicos como Wilhelm Furtwängler o Bruno Walter. Está inmerso en la cúspide de la alta cultura europea. Un ambiente súper exclusivo. Sumamente elitista y diseñado para perfeccionar a los crenios ya establecidos. Sin embargo, en lugar de intentar escalar esa pirámide para convertirse en un concertista inalcanzable, él absorbe todo ese refinamiento acústico y lo redirige hacia el extremo opuesto del espectro educativo. Hacia los niños pequeños. Exacto. Ese contraste entre la élite berlinesa y su futuro trabajo con infantes en Japón es lo que hace su visión tan radical. Y esa visión radical toma forma definitiva en 1933. El documento marca este año como su gran epifanía, y surge de observar algo tan cotidiano que la verdad solemos pasarlo por alto. Lo del lenguaje. Sí,
Suzuki nota que todos los niños del mundo, independientemente de dónde nazcan o de su supuesta inteligencia heredada, aprenden a hablar su lengua materna con una fluidez asombrosa. Un niño de apenas 5 años es capaz de retener y utilizar alrededor de 4.000 palabras. Es una barbaridad de información. Totalmente. Y dominan acentos y estructuras gramaticales complejísimas sin ningún esfuerzo consciente. Y lo fascinante aquí es la deducción lógica que hace Suzuki a partir de esa observación. Él plantea una pregunta que desafía siglos de pedagogía. Si este proceso de inmersión y repetición natural es tan infalible para el lenguaje, ¿por qué insistimos en enseñar música u otras disciplinas de una manera tan antinatural y dolorosa? Claro, con tanta teoría desde el día 1. Exacto. En la educación tradicional solemos imponer reglas, teoría y lectura antes de que el alumno haya experimentado el sonido o la práctica. Es el equivalente a exigirle a un bebé que comprenda las reglas de conjuración verbal antes de permitirle balbucear la palabra mamá. Es absurdo si lo piensas así. Totalmente absurdo. De esta crítica profunda nace lo que él denominó el método de la lengua materna. Es una analogía que destruye el modelo tradicional por completo. Y el documento narra cómo esta idea se pone a prueba en un escenario muy particular. Avanzamos a 1945, justo después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Un momento oscurísimo. Sí, Suzuki es invitado a enseñar en la ciudad de Matsumoto. El país está en ruinas, material y espiritualmente. Él acepta la invitación, pero su objetivo no es crear una fábrica de músicos virtuosos para llenar conservatorios. El texto es muy claro en esto. Su prioridad era otra. Exacto. El propósito de Suzuki era reconstruir la moral de una nación, criando personas buenas, felices, sensibles y con confianza en sí mismas. Su lema era que el carácter va primero y la música viene después. ¡Qué poderoso! Y para lograr ese desarrollo del carácter, Suzuki estructura su Instituto de Investigaciones de la Educación del Talento, fundado en 1950, basándose en un sistema de soporte inquebrantable. Es aquí donde el documento detalla el concepto del triángulo Suzuki. Alumno, maestro y padres. Exactamente. A diferencia del modelo educativo moderno, donde la enseñanza se delega casi exclusivamente a la escuela o al tutor, en esta filosofía, la participación de los padres en la etapa temprana es absolutamente innegociable. Tienen que estar ahí. Sí, los padres aprenden lo básico del instrumento primero para poder guiar la práctica diaria en casa. Hay una frase en el texto que me parece que resume la psicología detrás de esto maravillosamente. Dice que los niños aprendan a sonreír de sus padres. Es preciosa esa frase. Sí, porque si el entorno familiar muestra entusiasmo y valoración por la música, el niño absorbe esa actitud de inmediato. El aprendizaje no ocurre en el vacío de un aula 1 hora a la semana, ocurre en la inmersión diaria del hogar. Y esto nos lleva a los 5 pilares fundamentales que sostienen la fuente. Pilares que chocan de frente con la educación basada en el miedo o la competencia. Exacto. El primer pilar, como ya adelantamos, es la creencia absoluta de que todo niño puede aprender. No hay pruebas de aptitud para empezar. Entras y punto. El segundo pilar es la comprensión de que el ambiente nutre el crecimiento. El cerebro humano no aprende de manera óptima bajo la amenaza del fracaso, sino reaccionando a estímulos ricos y consistentes en su entorno. Si el ambiente está impregnado de música de alta calidad desde el nacimiento, el niño desarrollará el oído de forma natural. Claro. Y el tercer pilar se desprende lógicamente de este entorno seguro. La cooperación debe primar sobre la competencia. En el modelo tradicional, los estudiantes compiten por ser la primera silla en la orquesta. Sí, esa presión constante. En cambio, el método Suzuki fomenta que los alumnos más avanzados ayuden a los principiantes. Se celebran los logros grupales, no solo los individuales. Y ese sentido de comunidad se refuerza con el cuarto pilar. Priorizar siempre la alabanza sincera sobre la crítica. En lugar de detener al alumno para machacar el error, Que neurológicamente solo genera frustración y bloqueo. desde esa plataforma de confianza se aborda el área de mejora. Y el quinto pilar es el respeto por el ritmo individual, el aprendizaje paso a paso. No se avanza por cumplir un calendario escolar. Se avanza cuando el dominio de la habilidad es total y natural. Y estos principios filosóficos dictan directamente la metodología técnica.
Volviendo un poco a la analogía de la lengua materna, el documento explica que, al igual que un infante escucha miles de horas de lenguaje hablado antes de ver una letra impresa, la lectura de partituras se retrasa intencionalmente en el método Suzuki. Primero el sonido. Exacto. El enfoque inicial es puramente auditivo e intuitivo. El estudiante debe escuchar diariamente grabaciones de las piezas que va a tocar. Esto programa el cerebro y el oído con el tono, el ritmo y la musicalidad correctos, muchísimo antes de que las manos intenten reproducirlo en el violín. Y para ilustrar este proceso de absorción, el texto comparte una observación de la naturaleza que Suzuki solía usar mucho. Hablaba del proceso de aprendizaje de un joven ruiseñor. Ah, sí, la historia del ave. Es fascinante. Si se toma un ruiseñor silvestre pequeño y se le coloca cerca de un ave maestra, el ave joven simplemente escucha el gorjeo sofisticado del ave mayor. Al cabo de un mes, por pura inmersión y la activación de lo que hoy en neurociencia llamaríamos neuronas espejo, el ruiseñor joven canta con la misma maestría. Es la validación biológica de que la imitación rodeada de excelencia produce excelencia. Así es. Y esa imitación debe estructurarse inteligentemente, lo cual nos lleva a uno de los conceptos más interesantes del documento, el modelo de aprendizaje acumulativo, que opera de forma muy distinta al modelo educativo estándar. Exacto. El documento detalla un modelo que podemos llamar ABCD. Y la verdad me parece brillante porque ataca uno de los mayores defectos del sistema escolar moderno. La tendencia a olvidar todo después del examen. Tal cual. Estudias para un examen, pasas al siguiente tema y borrón y cuenta nueva. Según la fuente, en la metodología tradicional, un alumno aprende la pieza A, la toca más o menos bien, y el maestro le dice, muy bien, pasemos a la pieza B, dejando la A en el olvido total. El método Suzuki prohíbe esto. Rotundamente. El fraseo y la expresión musical pura. Es un análisis precisísimo de la carga cognitiva. El conocimiento técnico más la repetición constante, pero con un enfoque cada vez más profundo, es lo que verdaderamente forja la destreza. No se trata de una repetición mecánica o autómata, que solo solidifica errores y aburre al estudiante. Claro, tiene que ser consciente. Se trata de una repetición significativa. Y para garantizar que esa práctica sea consciente, la metodología incorpora una técnica psicológica crucial denominada Stop and Prepare, o parar y preparar. Una técnica que hoy en día veríamos recomendada en libros de mindfulness o de psicología deportiva de alto rendimiento. Indiscutiblemente. La técnica de parar y preparar obliga al estudiante a hacer una pausa física y formar una imagen mental perfectamente clara del movimiento y el sonido que desea producir antes de mover el arco o colocar los dedos. El documento cita principios de la psicología del aprendizaje y divide el proceso en 3 fases claras. A ver. Primero, el estudiante debe entender intelectualmente lo que debe hacer. Segundo, realiza una práctica significativa guiada por esa imagen mental previa. Y tercero, a través de esa práctica consciente, se llega a la ejecución automática fluida. Si se omite esa pausa de preparación mental, la segunda fase se convierte en un simple ensayo y error. Un tropezar en la oscuridad. Exacta. Es una arquitectura técnica y mental súper robusta. Entender la acción antes de ejecutarla. Pero si nos quedáramos solo en la técnica, estaríamos perdiendo la dimensión más importante de la filosofía expuesta en la fuente. Lo que le dará un alma a toda esta estructura metodológica es cómo Suzuki concebía la conexión humana. Las historias son increíbles. Hay anécdotas en el documento que van mucho más allá de afinar un violín y nos muestran la enorme estatura moral de este educador. Por ejemplo, la práctica que tenía de intercambiar casetes de audio con sus alumnos en todo Japón. Una práctica que requería un nivel de dedicación exhaustivo considerando la cantidad de estudiantes que tenía. Los niños le enviaban grabaciones de su progreso, y él se tomaba el tiempo de devolver la cinta con comentarios personalizados. Pero la naturaleza de esos comentarios revela sus verdaderas prioridades. Porque uno esperaría correcciones sobre la postura del codo o el tempo, pero el texto relata que Suzuki les asignaba tareas de índole moral. Tareas para la casa. Sí, les pedía explícitamente que realizaran actos de bondad diarios en sus hogares. Cosas súper sencillas por sus familias, procurando no herir los sentimientos de nadie. La lógica de Suzuki era muy profunda.
Él argumentaba que era imposible que un niño interpretara genuinamente el dolor, la alegría o la trascendencia en la música de gigantes como Bach o Mozart si primero no cultivaba un corazón bello y empático en su vida diaria. La sensibilidad artística emana de la sensibilidad humana. Totalmente. Cuenta el documento que un niño, después de una presentación, corrió hacia Suzuki y le susurró al oído con un orgullo inmenso que había limpiado los zapatos de su papá sin que él se diera cuenta. Ese era el tipo de maestría que se estaba celebrando. Es una visión holística y profundamente humanista del desarrollo infantil. Y esta educación emocional y técnica producía resultados que conmovían incluso a los críticos más exigentes. El documento rescata un momento verdaderamente histórico ocurrido en Tokio en 1961. ¿El concierto de Casals? Sí, el invitado de honor en un gran concierto fue Pablo Casals, uno de los violonchelistas más legendarios e influyentes de la historia. Frente a este virtuoso consagrado, se presentaron 400 niños pequeños tocando al unísono, guiados por el método Suzuki. 400 niños. Se dirigió a la audiencia visiblemente abrumado, no solo por la precisión técnica, sino al ver a centenares de niños a los que se les estaba enseñando a comenzar su camino en la vida, rodeados de nobleza y belleza. Su conclusión tras presenciar ese acto fue una frase que resuena hasta hoy. Quizás sea la música la que salvará al mundo. Ver a 400 infantes tocando en perfecta armonía, tanto acústica como espiritual, debió ser una experiencia que te vuela la cabeza. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando un fenómeno local alcanza este nivel de eficacia, es inevitable que intente cruzar fronteras. Claro. Y aquí el documento nos adentra en un territorio de choque cultural tremendo. Viajamos al año 1958. En Estados Unidos, un profesor del colegio de Oberlin, llamado John Kendall, observa una película donde aparecen 750 niños japoneses tocando juntos nada menos que el doble concierto de Bach. La reacción inicial de Kendall y de todo el establecimiento educativo occidental fue de puro escepticismo. No se lo creían. Simplemente pensaban que no era real. Y este escepticismo es completamente comprensible si consideramos las diferencias en la pedagogía. En Occidente, el paradigma dictaba que solo un puñado de niños superdotados podía abordar a Bach, y ciertamente no a los 5 años y mucho menos en masa. Para confirmar o desmentir lo que él consideraba un montaje, Kendall viaja a Japón en 1959. Y se lleva una sorpresa. El recibimiento que relata la fuente es casi cinematográfico. Al aterrizar en el aeropuerto de Haneda, es recibido por 275 niños japoneses que le tocan en vivo y a la perfección el concierto en sol menor de Vivaldi. Ese impacto auditivo directo disuelve de golpe toda duda. Kendall queda profundamente conmovido y se convence de que este método debe ser llevado a América. Pero llevarlo a América no fue simplemente traducir un manual. El documento hace un análisis sociológico muy agudo sobre este choque de culturas. Tenemos por un lado a la sociedad japonesa de la época, que valoraba enormemente la tradición, la imitación de modelos maestros, el sentido de colectividad y las sesiones de práctica prolongadas guiadas rigurosamente por las madres. Una estructura muy vertical. Ajá. Y por otro lado, llega este método a un Estados Unidos que venera el individualismo, que valora la innovación rápida por encima de la repetición constante, y donde la pedagogía musical estaba centrada en clases privadas de 1 a 1. Exigiendo lectura de partituras desde el día 1. Exacto, y con un involucramiento parental mucho menos intrusivo en el proceso del aula. Si conectamos esto con el panorama general, la pregunta lógica es, ¿cómo logró sobrevivir y triunfar un sistema basado en la repetición paciente y la colectividad en una cultura obsesionada con la innovación individual inmediata? Parecía destinado al fracaso. Exacto, pero el documento provee las respuestas, señalando que el contexto histórico jugó a favor. Existía en Norteamérica un floreciente interés por la educación temprana y la estimulación infantil. Los padres buscaban herramientas para desarrollar el potencial de sus hijos desde edades preescolares. Y a eso se suma que la herramienta en sí, o sea, el violín, era el vehículo perfecto. La fuente detalla que, a diferencia de un piano o un instrumento de viento complejo, el violín se puede fabricar en tamaños fraccionados muy pequeños. Son perfectos para las manos de un niño de 3 años. Se adaptan al niño. Exacto. Además, mecánicamente, permite desarrollar un tono sostenido y ajustable.
Se puede usar como un instrumento de percusión rítmica con el arco desde las primeras lecciones y encima tiene el respaldo de 300 años de literatura musical sublime. Todo esto combinado con su portabilidad y costo accesible creó la tormenta perfecta para que la filosofía se arraigara a pesar de las diferencias culturales iniciales. Un arraigo que ha demostrado ser monumental a lo largo del tiempo. Las cifras contemporáneas que expone la fuente reflejan una expansión global sin precedentes. Hoy en día, la filosofía está custodiada por entidades masivas como la Asociación Suzuki de las Américas y la Asociación Internacional Suzuki. Estamos hablando de una red activa de más de 300.000 estudiantes y maestros alrededor del mundo. Es una locura la escala. Sí, y la metodología ya no está limitada al violín. Los principios de la lengua materna se aplican al piano, la flauta, el violonchelo, la guitarra, e incluso se han adaptado a currículos enteros de educación preescolar temprana. Y bueno, el impacto en nuestra propia región de América Latina es innegable. La fuente menciona cómo este movimiento ha permeado profundamente por acá, estableciendo asociaciones y redes de maestros en Colombia, Perú, Chile, Argentina y celebrando festivales multitudinarios en México. Es la prueba definitiva de que los principios sobre cómo el cerebro humano aprende mejor en un entorno de apoyo no tienen fronteras culturales. Esto nos lleva a la síntesis fundamental de la fuente que hemos analizado hoy. El verdadero legado de Shinichi Suzuki no radica en la invención de una técnica ingeniosa para que los infantes memoricen notas musicales. Su genialidad visionaria consistió en comprender que cualquier habilidad técnica, cualquier manifestación de arte o destreza, es en realidad una expresión de la personalidad total del individuo. Todo está conectado. Exactamente. Si el proceso de aprendizaje construye a un ser humano resiliente, paciente y empático, la excelencia técnica será simplemente un reflejo orgánico de ese interior. Entonces, ¿qué significa todo esto? A la luz de este análisis a fondo del método Suzuki, extraemos una lección que definitivamente trasciende los salones de música. El aprendizaje profundo, duradero y significativo requiere de un entorno inmersivo, paciencia frente al proceso, repetición consciente con propósitos claros y un triángulo de apoyo firme. Es una receta para la vida. Así es. Y para despedir nuestra inmersión de hoy en estos documentos, queremos dejar una reflexión para todos quienes nos sintonizan. Si este método demuestra con tal contundencia que el talento es, en su inmensa mayoría, el producto de un entorno adecuado y un acompañamiento constante, es fascinante considerar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos? El resultado de intentar aprender en soledad, sin la inmersión, sin la paciencia y sin ese triángulo de apoyo que nuestro cerebro necesita para florecer. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Mantengan siempre la curiosidad despierta frente a lo que leen y nos encontramos en la próxima exploración de nuestras fuentes.